Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en directo. Hola, Sálvora, ya te veo. Dame unos minutillos, vamos a, como siempre, a esperar un poquito. Ya veo a Andrés también por ahí. Ya veo a Youpala, a Beatriz Matos Castaño, veo a Roger Miralles. Bueno, un montón de gente os estáis uniendo hoy. Bueno, antes de empezar, tengo que daros el notición porque ya, bueno, ya lo sabéis, ya lo hemos compartido en redes, por newsletter, estamos celebrando, bueno, la verdad, emocionadísimos, felicísimos. Para quien no lo sepa, lo cuento por aquí. El Club de Lectura, este proyecto tan bonito que nació, bueno, pues como ya sabéis, súper espontáneamente y nada, en pleno confinamiento, casi el mismo día que nos confinaron a todos. Resulta que somos primer premio COAM 2021 ex aequo. Yo todavía no doy crédito a esta situación, estoy alucinando, estamos agradecidísimos al COAM. Mañana en la entrega de premios daremos, bueno, y diremos y daremos mucho más las gracias, pero hoy desde aquí mando un agradecimiento muy, muy, muy profundo al COAM, de verdad, al Colegio de Arquitectos de Madrid, pero sobre todo a todos vosotros y vosotras que estáis ahí detrás todos los miércoles ahora, pero estuvisteis todos los días acompañándonos, luego 3 veces en semana. Yo, bueno, me emociono, perdonadme, pero estoy de verdad agradecidísima a todos y todas vosotras que estáis ahí. Siempre apoyándonos, también por supuesto a todos y todas los invitados, invitadas que han pasado por este club. Sin ellos esto no sería posible, claro, sin su sí y sin su generosidad no podríamos hacer esto. Así que yo de verdad desde aquí os mando un abrazo enormísimo a todos y a todas, de verdad. Si queréis seguir mañana la entrega de premios podéis hacerlo a través de la web del COAM. Allí vamos a estar, bueno, pues compartiendo con vosotros toda esa alegría y de verdad que no puedo más que daros las gracias desde que empezamos hasta ahora y lo que nos queda por seguir. Gracias de corazón. Y no quiero seguir porque me voy a emocionar, así que voy a pasar a dar las gracias, como siempre, a nuestro invitado de la semana pasada, nuestro queridísimo Juan Elvira, que, bueno, tenemos ahí su libro, de hecho, Arquitectura Fantasma. Estuvimos leyendo Arquitectura Fantasma. La sesión está colgada por si acaso, bueno, pues no la pudisteis ver o lo que sea. Todas las sesiones del club están subidas a nuestro canal. Y nada, para que las disfrutéis cuando queráis. Perdonadme los nervios y la cara de tonta que tengo porque es que de verdad que estamos emocionadísimos. Yo creo que vamos a darle ya a la sesión. Sálvora, si me dices en qué cuenta estáis, no sé si estáis en la de conjuntos o en la de Carmen o en la tuya, así os empiezo a dar paso. Hoy vamos a estar leyendo este maravilloso libro Atlas de Poblados Dirigidos, Madrid 1956-1966, con todos sus autores. Creo que Andrés, te he visto por ahí, creo que sí. Vale, a Sálvora, tengo que invitar a Sálvora, fenomenal. Hoy vamos a estar entonces con Andrés Cánovas, Carmen Espejel, José María Lapuerta y Sálvora Feliz. Voy a darles paso y arrancamos para ya, bueno, pues eso, no perder la hora, que ya sabéis que esto es muy, bueno, pues así, vamos casi contra reloj siempre, ¿vale? Vamos ahora con Andrés y con Carmen, a ver que todo vaya bien. ¡Hola! ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis? ¡Uy! ¡Uy, va Dios! ¡Ay, va Dios! Empezamos bien. ¿Estáis bien? Hola. ¿Estáis bien? Todos bien, Oye, estás tú bien porque es que de repente has dado un vuelco a la pantalla que no sabemos si te no, has es que caído tú o el móvil. estoy viendo cosas en el ordenador y bueno, la cosa. Ya. Oye, que muchas enhorabuenas, por supuesto, pero perdóname, no sé si tanto como para seguir la entrega de premios en directo. Costes. Bueno, igual eso no, ¿eh? Igual eso no. Pero bueno, oye, Andrés, yo ahí lo dejo por si acaso alguien quiere. No, pero está muy bien.
y eso implica varias cosas. No solo que este acto relacionado con la editorial esté funcionando y ha sido una idea fantástica para, de alguna manera, enlazar todas las semanas a muchos amigos, cosa que es formidable y fundamentalmente cuando estábamos todos con faltas, ¿no? Pero también porque la editorial ha hecho una, digamos, una labor importantísima desde dos puntos de vista, ¿no? Primero porque la calidad, es obvio, porque estamos sacando un libro, de los libros y los autores es estupenda, pero también por algo muy importante, y es porque habéis conseguido mantener el ritmo de la edición, lo cual es complicadísimo en las editoriales y, por lo tanto, tener un fondo editorial y una selección no solo interesante, sino extremadamente potente. Por otra parte, es de lo único que pueden vivir las editoriales no grandes, de poder evitar mucho, lo cual nos beneficiamos todos los arquitectos. Pues Andrés, me vas a hacer llorar, no sigas, muchas gracias, me vas a hacer llorar. No, de verdad que yo soy una llorona empedernida, o sea, ya lo sabéis, ya me habéis visto llorar en este club, o sea que mejor vamos a dejarnos, te lo agradezco de corazón, todo lo que nos dices, porque viniendo además de ti, pues con más motivo todavía, pero de verdad, yo solamente quiero agradeceros a todos y a todos los que os dejáis guiar, de verdad. Hoy estáis aquí, Chema, Sálvora, Carmen y tú, Andrés, pero bueno, por aquí han pasado ya más de 150 invitados que os he contado a todos, es una barbaridad y yo de verdad que no puedo estar más feliz. Gracias a todos, pero hoy especialmente a vosotros 4 que estáis aquí para hablar del Atlas de Poblados Dirigidos. Deja de darnos envidia, Andrés, ya sabemos que estás en Roma porque estás ahí con un fondo maravilloso. No, perdona, pero no me estaba haciendo eso. Lo que pasa es que tenía frío y es que eres un poco bocazas. Estaba poniendo el culo en la calefacción. Ahí tienes la calefacción. Ah, mira, pues no te enseño lo otro porque estaría mal. Sí, está mal. En directo no, Andrés, por favor, te lo pido. Luego, si quieres, nos mandas una foto por email. Posiblemente tengas muchos más seguidores en el club, aunque no... Hombre, ¿dónde vas a parar? Os van a dar entonces el premio Pritzker. El premio Pritzker ya, después de esto, el siguiente, o el Nacional de Arquitectura del Pritzker, ya es el siguiente nivel. Bueno. Oye, de verdad, muchísimas gracias a los 4, Chema, muchísimas gracias por venir también, no sé si me escuchas todo, a ver, háblanos si no sola. Te escucho muy bien. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí hoy. Voy a presentaros en un minuto, yo sé que todo el mundo les conocéis a todos ellos y ellas, pero como siempre yo os presento, tardo nada y arrancamos con la sesión, ¿vale? Y empezamos con Atlas de Poblados Dirigidos. Si os parece, voy a empezar con Andrés, ya que has empezado tú hablando, Andrés, pues empiezo contigo. Andrés Cánovas, que es doctor arquitecto, director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, donde además es profesor, investigador de la Sapienza de Roma, donde estás, ya decíamos actualmente, y nos das mucha envidia a todos, a mí personalmente, sé que a los demás también. Su labor investigadora se centra en la búsqueda de nuevos tipos de vivienda y configuraciones del hábitat relacionadas y de acuerdo con el espacio urbano contemporáneo y otras condiciones urbanas. Cofundador del estudio Amán, Cánovas y Maruri. Su trabajo ha sido amplísimamente publicado, premiado en numerosísimas concursos y publicaciones. No los puedo enumerar, Andrés, que son tantísimos que voy corriendo y tal. Autor, además de otros libros asimétricos, tenemos el placer de tenerte como autor en El Ara Pacis o Un paseo por Villa Adriana y otros muchos que estamos coeditando con el departamento. Textos críticos, argumentos, en fin, aquí un porrón de proyectos que tenemos entre manos. Carmen, sigo contigo. Carmen Espejel, muchísimas gracias por venir hoy. Es doctora arquitecta, catedrática del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Su labor investigadora se centra principalmente en la vivienda colectiva, en el patrimonio moderno y las mujeres en la arquitectura. Perdón, sigo. Es directora del grupo de investigación Vivienda Colectiva, desde el que parte este libro. Ejerce su labor docente a nivel internacional en Estados Unidos, Italia, Suiza y muchas otras universidades. Además, es autora de libros como Women Architects in the Modern Movement, Heroínas del Espacio,
Vivienda colectiva y otros muchos libros más, Carmen, que tienes en tu haber. Además, en la actualidad diriges la firma Espejel Arquitectos, cuyas obras pues ya también... ¿Se corta? A ver, acércalo, intentamos saber... Yo te oigo bien. ¿Me escucháis ahora mejor? Yo te oigo perfecto. Sí. Vale, puede ser el... Sí. Puede ser el wifi, Voy un momento, sí. voy a conectar El wifi de la escuela. voy a conectar el wifi y venimos ahora. Venga, vale. Pues sigo entonces con Chema, de momento, que Chema parece que me escucha bien y le vemos bien y me oye bien. Fenomenal. José María Lapuerta, muchísimas gracias por venir. Es doctor arquitecto, catedrático del Departamento de Proyectos de la ETSAM, profesor ad honorem en la Universidad de Montevideo. También ha impartido docencia a nivel internacional en Estados Unidos, Suiza, Croacia, Perú, bueno, muchísimas universidades, muchísimos países. Autor de libros como Estrategias energéticas europeas, Mejores prácticas de accesibilidad en transporte público y edificatorio o Casas de maestros, junto a otros proyectos. Es director de La Puerta y Campo Arquitectos Asociados, junto a Paloma Campo, que cuenta también con una amplísima ya trayectoria y numerosos reconocimientos. Y me falta Sálvora, que me encantaría que entraran para presentarla, pero yo voy presentando, si os parece, para que no se nos eche la hora encima. ¿Os parece? Andrés y Chema, voy a presentar a Sálvora, aunque no esté, pero bueno, que se quede grabado, por lo menos. Sálvora Feliz, ya estáis. Vale, fenomenal, me dice Sálvora que está bien. A ver, vale, pues voy a enviaros de nuevo la invitación y mientras entráis te sigo presentando. Sálvora. Sálvora, voy contigo. Justo a tiempo, justo a tiempo. Arquitecta, doctoranda, pero ya casi doctora a las puertas de ser doctora. Máster en proyectos arquitectónicos avanzados en la línea de procesos de innovación tecnológica. Es profesora también del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM y profesora invitada en diversas universidades. Cofundadora de Conjuntos Empáticos, una asociación con finalidad, digamos, de difundir trabajos multidisciplinares en torno al arte, a la arquitectura, los procesos de participación, la pedagogía. Y uno de tus últimos proyectos, Sálvora, vuestros últimos proyectos, es la maravillosa exposición de pasados presentes para un contexto afectivo en la Casa Encendida. Y seguro que hay más que me estoy saltando, de ultimísimos. Pero ya os dejo a los cuatro entrar por fin a Atlas de Poblados Dirigidos, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Por cierto, antes de que se me olvide y antes de que entremos al lío, muchísimas gracias a Gráfica Futura por el maravilloso diseño gráfico del libro, que no quiero que se nos olvide, luego se nos echa la hora encima y se nos pasan estas cosas. Desde aquí un abrazo muy grande a César Ávila y a todo el equipo de Gráfica Futura. Vamos allá. ¿Quién quiere empezar con Atlas de Poblados Dirigidos a contarnos este proyecto? Una cosa importante, María, que no sé... Vale, pues Andrés, empieza. Decirlo, y es que sí. Quizás en el currículum de Chema falta algo que es fundamental para mí, y es que es el director del máster de vivienda colectiva 1, que es el primer máster de vivienda colectiva del mundo, hay que decirlo. Y que en este momento los rankings, quizás entre todos los másteres de arquitectura, no sé si está el tercero o el cuarto. Chema, quizás tú tengas información mejor que yo. Dependiendo del año. Dependiendo del año. Esto es un asunto que obviamente tiene que ver con que este es un libro de vivienda, pero también porque yo siempre digo en la escuela, muchas veces no sabemos con quién tomamos café en el bar. Estamos rodeados de gente estupenda, buenísima, que hace una labor formidable y no está mal reconocer públicamente a aquellas personas que durante tantos años han conseguido poner a nuestra escuela y a nuestro departamento en primera línea de playa. Yo creo que esto es importantísimo y hay que decirlo. Del resto no me voy a decir nada porque ya saldrá. Porque son otro tipo de gente, ¿no? Pero otro tipo de gente, dice Andrés. Es importante hablar de la genealogía de las cosas, ¿no? ¿De dónde viene este libro antes quizás de empezar a poder leer? Cosa que yo no puedo hacer porque todos los libros que me he traído a Roma los he regalado y me los han quitado de las manos. Ese es un primer éxito. Siento que no los hayáis vendido,
que es vuestra visión, pero así es la cosa, ¿no? Andrés, nos estás haciendo la competencia, deja de regalarlos, que Ya, los compres. no te preocupes, que como nos habéis mandado tan pocos, tampoco, no creo que esto influya en vuestras ventas. Pero bueno, bromas aparte, este es un proyecto que nace, te voy a decir, casi hace 20 años. A partir de una asignatura optativa que dirigía el profesor Manuel de las Casas, que se llamaba Sociología de la Vivienda. Cuando Manolo, buen amigo, se aburrió porque era un tipo muy activo y le gustaba estar constantemente saltando esa asignatura, Carmen y yo le pedimos que si nos podíamos ocupar de ella, ¿no? Nos ocupamos de ella y empezamos a estudiar de esta manera un tanto obsesiva este mundo de la vivienda, introduciendo algo que a Carmen le gusta hacer y que ha dirigido muy bien, y es este sistema de dibujo tan absolutamente minucioso. Ella hablará ahora de la Levi-Montalcini, pero lo adelanto. Y eso generó en su momento unos cuadernillos que analizaban cada uno de estos proyectos y que hemos tenido la suerte de que os hayan interesado y hayamos podido reunirlos todos para hacer un libro, porque tienen valor cada uno por separado, pero realmente lo que tiene valor es esta topología, esta especie de sistema en el cual uno puede leerlos en conjunto y entender qué tipo de arquitectura se hacía en ese final de los 50 y principio de los 60 en una España de una tristeza absolutamente extraordinaria, de ¿verdad? Una España absolutamente negra. Y como en otras disciplinas, muy lateralmente, también en la arquitectura supo de alguna manera generar algún tipo de rayo de esperanza en esa España absolutamente negra. Pues Carmen, entonces háblanos de este sistema de dibujo, ya que lo dice Andrés, pues vamos a tirarnos por ahí. Nosotros estábamos obsesionados, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Estábamos obsesionados con estudiar vivienda, pero no como se estudiaba la vivienda, que era a través del gusto, me interesa, no, me gusta, tal. Digamos, como con un sentido más objetivo, con medidas, con datos que pudieran ser transmisibles a los alumnos y que no fuera una cuestión subjetiva, ¿no? Y nace de ahí este método, que por cierto es un método que ha dado muy buenos resultados, porque incluso lo están utilizando también pues, grupos de investigación en Oporto y en Sao Paulo. Y vamos a ver si se lo vendemos alguno más para hacer, ya se están haciendo cuadros de vivienda en Oporto y en Sao Paulo, pero bueno, queremos llevarlos a más lugares. Me parece que eso indica que es un sistema, desde luego, cuando menos objetivo y con cierto rigor. Y decía antes de Rita Leví, me encanta que hayas puesto a Rita Leví. Efectivamente, Rita Leví es uno de mis referentes, de los referentes, pero desde luego mío, el referente como investigadora, porque entendía que la vivienda, digamos que la investigación para ella tenía una condición social. Y para mí, desde luego, la vivienda, cuando estudiamos vivienda, es porque tenemos, desde luego, a las personas que viven en las viviendas como objeto de estudio, pero también entendemos que sirve para mejorar sus condiciones, para hacer mejores viviendas. Es lo único que nos interesa, aprender de la historia para mejorarla. Y en este caso, pues el sistema de Rita Leví, ¿no? Corta tinta. Yo le dijo a un investigador, a su maestro, le dijo, no, yo quiero ser investigadora. Era judía, era mujer y investigadora. O sea, una cosa muy rara en los años 30, en la Italia de los años 30. Como judía más se tuvo que ir luego a las montañas a cortar estos tejidos embrionarios con huevos de gallina, y buscando por las granjas alrededor. Y bueno, finalmente obtuvo el premio Nobel, el premio Nobel de Medicina, perdón. Bueno, una tipa extraordinaria, pero el maestro decía, no, tú sigue ahí cortando y pintando, que eso es ser una investigadora. Pero no, cuando ella se aburrió, no, porque yo quiero ser investigadora, de verdad. Bueno, finalmente entendió, gracias a ese corte y tinte tan extremadamente valioso y fino que tenía, pues descubrió el factor de crecimiento nervioso que nadie lo había visto, porque la gente cortaba más grueso y pintaba menos fino, ¿no? Y ese es un poco diferente de eso. Y para terminar y dejar paso a mis compañeros, nosotros lo que hacemos efectivamente es, aparte de tener unas datos de 2.400
ejemplos de vivienda española colectiva de todo el siglo XX, pues luego lo organizamos, lo ordenamos, lo sistematizamos como investigadores que somos, para además luego añadirles este carácter como especial, objetivo con el dibujo, a través de como de 3 escalas que comparativamente tú puedes estar comparando un proyecto con otro muy fácilmente. Era una manera también de aprender la vivienda de una manera muy sencilla. Unos dibujos muy abstractos, también muy sobrios, ¿no? Con mucho río, efectivamente, eso veis ahí, como si quitándole también toda esa capa que los arquitectos solemos poner, que son capas de expresión, que están bien para algunas cosas, pero que muchas veces confunden, ¿no? Sobre todo los alumnos los confunden porque no saben si las alfombras, cuánto miden, tienen alfombras, tienen pelos, cosas así, hay dibujos preciosos, por cierto, los de Liza, etcétera, ¿no? Pero nosotros todo eso lo quitamos para dejarlos comparables, para que todos tengan el mismo trazo y se puedan comparar muy fácilmente. Y solamente aparecen las camas. Oye, Carmen y Sálvora, deberéis mejorar vuestro sonido. Sí, porque se oye un poco lejos. Se oye un poquito lejos y con una cierta reverberación. ¿No? A ver, ahora Sí, os tenéis que hacer ahora mucho mejor. Cuanto más cerca, mejor. tenemos que estar así una al lado de la otra. Bueno, por una vez, pues al lado no pasa nada. Todo el día al lado nos pasamos. Todo el día pegadas. ¿No oyes? No. Se me ha ido esto. A ver, puedo poner. A ver. Problemas, ya lo sabéis, estos son problemas del directo. Si no, Sálvora, quitad los cascos y probad al aire, porque si no, lo importante es que... ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, estos ya sabéis que son los problemas del directo. Esta cuestión, ¿no?, del dibujo, que es fundamental en el libro, la verdad es que es maravilloso, lo va recorriendo desde el primer plano, ¿no?, que aparece ya con los poblados, digamos, localizados en Madrid. Pero vamos a hablar de esos poblados que están aquí incorporados. ¿Qué os parece? ¿Cuáles son? O sea, obviamente yo me lo sé, pero hablemos de me gustaría completar lo que ha dicho Carmen, antes de empezar con Sí, dale, los Chema. poblados, porque tenemos tiempo. No, yo creo Claro que sí. que Carmen, como directora del grupo, lo hace especialmente bien, pero este método, y también invito a gente que igual está oyendo, he visto a algún amigo uruguayo, por ejemplo, unido, pues que también tienen ambición de claro, un grupo de investigación parece que es una cosa que te sueltan como €500.000 anuales alguna institución pública o el Estado o algo así, y lo que te sueltan es cero, digamos, ¿no? O sea, que se hace con algo parecido a dinero de ilusión. Y eso es verdad, de verdad de la buena. Pero también, desde el HIPCO, por ejemplo, se ha colaborado con Facultad de la Universidad de la República del Uruguay para hacer un atlas de vivienda colectiva en Montevideo. Entonces, investigadores de allí, nosotros no somos expertos en vivienda colectiva de los 50 y de los 60 en Montevideo, pero allí sí hay investigadores y entonces han trabajado durante X tiempo con la misma gráfica y con la misma, por así decir, patente de investigación que ha comentado Carmen y Andrés, y existe ya ese libro. Existe otro libro de vivienda en Tokio, que ha salido hace relativamente poco tiempo, de vivienda a lápiz en Tokio. Existen algunas tesis doctorales, de manera que no importaría, porque nos quedan algunos años todavía antes de retirarnos, que la ambición y además con vosotros si queréis también, que la ambición del grupo también tocara los otros países que tienen una vivienda cojonuda, sobre todo de la segunda modernidad, que no tenemos quizá en España, esas viviendas fantásticas que hay por ejemplo, en Montevideo, ¿no? Pero de los años 60 o de los años, una vivienda racionalista, que aquí estábamos pues atufados con una especie de final de época y no de una calidad grande en España. Allí sí la hay, esa vivienda racionalista, y bueno, y hay vivienda interesante en todas partes, ¿no? En Japón, también haremos otras cosas, y realmente ahora pues estamos metidos, no sé si lo sabéis todavía, pero os lo contará Andrés, en una cosa de vivienda europea de una ambición muy grande, con el mismo sistema, con una mayor dosis de investigación, pero también estamos metidos. O sea, que el grupo que dirige Carmen tiene ganas de tener dinero y para poder hacer el mundo mundial en vivienda y poder abarcar más cosas, ¿no? No sé si te parece bien lo que he dicho, Carmen o Andrés, pero vamos. Perfectamente. Nada más que añadir, que olvidé deciros que realmente el trabajo de investigación comienza con una
una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación, con el que empezamos a arrancar todo este tema. Y luego recibimos una segunda para hacer un trabajo europeo, etcétera, ¿no? Pero sí, esto tuvo una primera financiación que es la espoleta que nos hizo ponernos las pilas, ¿no? Un poco para Bueno, yo creo que ese podríamos tipo empezar a hablar del esos libro problemas que a su vez y son después originales. meter algún bocadillo para que este preámbulo no ¿Se sea me escucha? una cosa plomo, Muy bien. ¿no? Porque una Sí, yo creo editorial que sobrevive si vende libros, Que no no la- si hay una desde luego, no, tíos pero es plomos importante. dando, ¿no? Pero Andrés, a mí me parece también muy importante contextualizar, ¿no? El proyecto, porque No, pero para que se vea que el podríamos... proyecto, o sea, que el libro en realidad forma parte de algo mucho más grande. No, Pero no, efectivamente, sí está bien, sí. vamos a hablar del libro, si os parece. Bueno, Quiero esto decir, es el umbral, contar. ¿no? O piensas hablar de tu libro o qué pelotas, digo aquí, ¿no? Exacto. Y No, después yo creo hablamos que de es lo otro también. importante, exacto, yo creo que es muy importante contextualizar, ¿no? Y después de esta introducción, yo creo que no sé quién quiere arrancar con un poco cómo se estructura este libro en concreto, cómo habéis estructurado este proyecto editorial en concreto con los poblados y bueno, pues por supuesto los dibujos, el atlas visual, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere contarnos digamos, esta estructura o este código interno que hay aquí? Empieza Carmen, ya. Venga, Carmen. Espera. Bueno, realmente estamos hablando de una recopilación de los polígonos, poblados dirigidos. Los poblados dirigidos que son 7, ¿no? Está, el primero de ellos es Entrevías, después pasamos a Fuencarral, Entrevías de Oiza, después, ahí lo tenemos, sí, lo tenía así. Luego Canillas, Caño Roto, Orcasitas, Manoteras y Almendrales. Ese es el cuerpo fundamental. Y antes de eso, pues hacemos una especie de introducción de qué eran los poblados a través de ese artículo que se llama Surcos Urbanos Periféricos, recordando aquella maravillosa película que explica también la miseria y la pobreza de este país cuando la gente emigraba a cientos, a miles del mundo rural al Madrid de aquel momento, ¿no? Y que además pues eso se asientan alrededor de Madrid creando un nivel de chabolismo brutal. Y en ese artículo, digamos, se cuenta un poco por qué salieron, de dónde salieron estos poblados. Que además, bueno, ya termino con la estructura. Finalmente hacemos unos análisis morfológicos y tipológicos. Digamos que es una cosa nueva que hacemos específicamente para este libro, que yo creo que dan datos y lecturas distintas, transversales. Y luego le añadimos algo que siempre nos había interesado, efectivamente. Eso que ahora os lo contará con detalle ya, si queréis, un poquito Sálvora. Y luego le hemos añadido una cosa que nos gustaba mucho y que teníamos muchas imágenes, pero que en los folletos nuestros pues teníamos no tantas, que es ese atlas visual, porque es un atlas visual que hemos ido reuniendo como por temas, ¿no? La vida en la calle, que es precioso, porque ha habido gente que nos ha mandado fotografías de cuando eran pequeños, ¿no? Con su perro, tal, ¿no? Los niños jugando en Caño Roto, con aquellos carteles tan bonitos de se hace punto sin H. O yo qué sé, o esas imágenes que parecen holandesas o finlandesas, ¿no? De los poblados desde el aire, que le hemos llamado paisajes urbanos. Digamos, lo hemos como reunido las imágenes, que además está efectivamente con ese diseño tan bonito de Pilar Ávila, con ese tinte en azul, a través de determinados temas, calles y plazas, los interiores modernos con la casa de Vázquez de Castro, o la austeridad material, que era una de las singularidades, por no decir una de las más importantes piezas de este puzzle, de cómo se construye un puzzle de este tipo en esa época de mucha miseria y con una economía realmente de una austeridad rayando en la supervivencia. ¿Quién continúa entonces? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién entra a los poblados? ¿Quién habla de algún poblado concretamente? Y luego pasamos, porque Sálvora sabemos que nos tiene que contar la analítica. No sé si la quiere contar ahora o la quiere contar después. Pero, ¿queréis entrar a alguno de los poblados concretamente? O podemos entrar en muchos, pero en muchos no, en 7, tampoco hay más, ¿no? Pero quizás, desde luego para mí el poblado que tiene más interés desde muchos puntos de vista, y podemos, incluso entre los mismos autores estar en desacuerdo, es el poblado de Caño Roto.
por muchos motivos. Como algunos sabéis, producimos una monografía de Caño Roto hace ya unos cuantos años, de la mano de Antonio Vázquez de Castro, y él nos contaba todo aquello que ocurrió en esos años, cómo se gestaron los poblados, esta idea de la autoconstrucción, que no funcionó quizás demasiado bien, estos, como ha dicho Carmen, migrantes que de alguna manera llegaban sin nada, y que Vázquez entiende este poblado con una frase, ¿no? Un poblado no es un pueblo, pero quizás tiene una condición de escala intermedia, ¿no? Entre el pueblo, entre este lugar de Extremadura o de Murcia o Andalucía y una gran ciudad como Madrid. Y por lo tanto hay algo interesante en estos poblados, aparte de su condición de tipo, todos muy interesantes, todos con esa mirada en el primer movimiento moderno, también en algunos momentos en el norte de Europa, y por supuesto en la Italia de principios de los 50, en los proyectos Inacasa, ¿no? En los proyectos de Gardela, en los proyectos de Moretti, ¿no? Y fundamentalmente en Caño Roto, en el proyecto de Libera, ¿no? En la Città Orizzontale, ¿no? Pero fijaos, es un problema de dimensión. Cuando tú llegas a Caño Roto, posiblemente no reconozcas cómo estaba construido, porque a lo largo del tiempo lo han destrozado. El ladrillo sílico-calcáreo lo han revestido como un monocapa para que aquello fuese más elegante. Se han cargado los pavimentos, ¿no? Yo siempre le llamo esta especie de la democracia de la losa hidráulica, ¿no? Es decir, todo Madrid tiene que tener losa hidráulica. Es una cosa absolutamente terrorífica, ¿no? Y los grandes pavimentos los arrancaron porque eran unas piedras de río maravillosas que le sacaron una rentabilidad económica tremenda. Esta es una de las casas laterales con una fotografía maravillosa en la cual se ven las viviendas en hilera por un lado y las tapias de la vivienda anterior, ¿no? Es la dimensión de ese lugar, es la anchura de las calles, es la dimensión, el ancho de Turquía, lo que hace que realmente ese lugar sea interesante. Y por lo tanto es curioso, ¿no? Puede estar muy degradado, como está realmente. No porque la gente de allí sea mejor o peor, esta es la gran falacia, sino porque los ayuntamientos, las instituciones han abandonado estos lugares. ¿Y por qué los han abandonado? Coño, porque es que la gente que vivía allí era pobre. Esto es una obviedad que hay que constantemente repetir. Estos sitios, si el nivel adquisitivo de sus habitantes hubiese sido mayor, se hubiesen conservado maravillosamente, pero es que eran pobres. Y nuestro problema siempre es entre la riqueza y la pobreza. No hay más historia. Cuando hablaba de los realojados del Pozo del Huevo en el edificio de la M30 de Oiza, ¡qué edificio más feo aquello! No, mire usted, lo que usted está diciendo es que ahí hay unas personas pobres realojadas. El edificio es fantástico, pero usted está mezclando temas. Y el edificio se ha degradado. Claro que se ha degradado, porque usted no ha puesto el más mínimo interés en cuidarlo. Y estas cosas yo creo que hay que decirlas con absoluta claridad. Los poblados son unos lugares de una dignidad arquitectónica que se ve todavía, que se siente en la dimensión, que se siente en la vegetación, independientemente de que, lamentablemente, en los años 70 Caño Roto haya sido un foco de drogadicción y, por otra parte, un foco de flamenco maravilloso del cual han salido los chorbos, ¿no? Que quizás es el exponente de flamenco más importante de Madrid. Qué importante esta variable, ¿no? Que dices, Andrés, ¿no? Esta cuestión de la economía, del dinero, de la pasta, básicamente, ¿no? Yo creo que además los poblados, que son al final pues un hito urbano fundamental, ¿no? En Madrid, que surgen pues de esa necesidad de realojo, ¿no? Y de esa transición entre el campo, la ciudad, ¿no? Pero surge de algo bastante paradójico, ¿no? Gracias al comisario Laguna, ¿no? Sale de un proyecto que es de los falangistas. Claro, los falangistas, como buenos fascistas, como herederos de todos estos primeros proyectos mussolinianos, tenían vocación social.
Quizás tenían otras cosas, pero vocación social tenían. Y entonces encargan este proyecto y gestan este proyecto con unos jóvenes arquitectos maravillosos. ¿Por qué no se repite la experiencia? Porque a partir del 57 los falangistas están defenestrados y ¿qué entra? Pues él entra, los tecnócratas, entra el Opus y entonces, claro, lo que hay es que ganar pasta a toda costa. Y por tanto la arquitectura se degrada de una manera brutal, el espacio público deja de existir, las viviendas son cada vez peores, porque el sistema, no solo de gestión, sino ideológico sobre la vivienda, muta de manera absolutamente brutal, ¿no? No solo es economía, ¿no? Hay otras variables por las cuales estos poblados se hicieron en su momento y no se han podido volver a hacer a partir de ese momento. Es muy interesante porque, claro, los poblados son para realojar a gente que vivía en chabolas, ¿no? Toda esa migración de la que hablábamos antes estaba en toda la corona, en la periferia de Madrid, digamos, en toda la corona periférica. Y aquí hay un planteamiento como desde tres campos. Desde el campo arquitectónico, que también es un poco milagroso, desde el campo policial y desde el campo económico, ¿no? Digamos, una cuestión de mínimos para construir, mínimos tan mínimos, por ejemplo, que no se hacían desmontes en el terreno, se utilizaba lo que había, las colinas que había, que es una de las riquezas quizás más bonitas que tienen estos lugares, que son reconocibles, que tienen unos espacios públicos todavía dignos, ¿no? Que se mantienen, aunque le hayan quitado la piedra, aunque, como decía Andrés, y aunque le hayan quitado el ladrillo precioso circo-calcáreo de Caño Roto, pero siguen teniendo y rezumando arquitectura a través del espacio público. A mí hay una cuestión que siempre me ha parecido algo extraordinaria. Aquí todavía no había arquitectos y urbanistas, yo creo. Aquí todavía es una ciudad hecha por arquitectos. No había separación entre el espacio público y la arquitectura. Y eso es fundamental, porque se está pariendo la vivienda con la calle y con las plazas. Carmen, perdóname, perdona, Carmen, es que se te corta. O no sé si a vosotros también se os corta, Andrés y No, Chema. se oye bien. Vale, pues igual es a mí ahora. Se oye bien. No, Vale, ya vale, va un ok. poco, A va ver, un poco es que a esto va saltos, ahí. pero es así ella. No creas Ahora, que ¿qué se está tal? cortando. Ahora mucho mejor. Bueno, perdonadnos, pero tenemos alguna cosa que no debe funcionar muy bien. El caso es que decía que había una cuestión muy interesante, que era que no había distinción entre urbanismo y arquitectura. Arquitectura y urbanismo eran la misma cosa. Tú varías y proyectabas las viviendas, las estabas poniendo en relación con la calle, en relación con las... se corta. En relación con las plazas. Sí, en relación con las plazas y en relación con la calle, ¿no? Decía, sí, eso lo hemos oído, Carmen. Todo estaba unido, o sea, la casa además era tan pequeña que vivía y sobrevivía también gracias a esos espacios públicos. Entonces es muy bonito en estos ejemplos. Luego ya empiezan a ser los espacios, las zonas verdes, que se llamaba miserablemente, que ni eran verdes ni eran No sé si Sí, yo quería decir una cosa que tiene sentido para alguien que no sea de Madrid, que es lo bonito que es pasear. Pasear yo voy con un miembro de mi familia de una manera habitual y en los últimos 2 años he estado en todos, menos el que está demolido, pues he estado y encuentras también un restaurante chino famoso en Almendrales y hay una dignidad, que eso decía Andrés, una dignidad que no encuentro a veces en promociones de vivienda actuales. Un sitio es que te gustaría vivir, te fijas que Molezún tenía claro que tenía que girar las bloques buscando el sur, o sea que no es la sostenibilidad era desde siempre, ¿no? Y entonces estaban bien orientadas todos los bloques, estaban bien orientadas las plazas, ha habido nuevos pequeños edificios para tomar un café, una caña, y están bien metidas en esas plazas. Y desde luego el paseo para alguien que no sea de Madrid, el empezar Fuencarral o Caño Roto o Almendrales, yo creo que es un paseo especialmente bonito. Y lo último que quería decir es que algunos de nosotros, yo creo que Carmen, Andrés y yo somos más o menos de la quinta, esos años también tuvimos a esos autores, a muchos de ellos como profesores. Entonces, queda un poco de historia de viejos, pero en aquel momento había solo 3 cátedras de proyectos, ¿no? Una era Carvajal, que era como la cátedra de derechas o algo así, o Iza, que no le gustaba, yo creo, por lo menos yo no le oía mucho hablar de entrevías en aquellos años, estaba con otras cosas, pero alrededor de la cátedra de Vázquez de Castro, que era la 3ª cátedra hasta que llegó Juan Navarro de Estados Unidos, estaban todos estos personajes como Molezún, estaba López Candeira,
estaba Fernando Ramón, estaba Aracil, estaba el holandés, Rikov, que hablaba como un holandés además. Entonces, esos personajes que se habían conocido en los márgenes de estos proyectos también dieron clase en la escuela, en la ETSAM, en esos finales de los 70 y 80, contando, bueno, quizá un poco despistados en aquel momento, muy buenos arquitectos todos ellos. Aracil seguía haciendo cosas y que miraban mucho a Holanda, miraban a libros que nos parecen antiguos, pero con un interés bárbaro, también por el espacio público, por el mobiliario urbano. Hay un artículo especialmente bonito que yo recomiendo de Andrés en el libro, hablando de los muebles de Caño Roto y de una niña rubia y de una niña morena que juegan. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y esta cuestión, ¿no?, de la dignidad, es que todo el rato resuena, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? La dignidad de proyectar y proponer un cambio de vida, porque al final le estás proponiendo a esas personas que se realojan y que hay que cambiar su hábitat, ¿no? Y proponerles otro, ese foco en la dignidad humana y a la vez en lo colectivo, en lo urbano, ¿no? Que decía ahora antes Carmen, ¿no? Por insistir hay un un poco. tema ahí, María, interesante, que alguna vez, no sé si estaba Carmen en ese momento, estábamos comiendo con Marri Selada y de pronto le regalamos el libro de Caño Roto y dicen, oye, deberíamos hacer un libro sobre la fotografía de la arquitectura con niños, ¿no? Y él inmediatamente sacaba aquella imagen maravillosa de la azotea de la Unité o del Robin Hood Gardens con los niños jugando ahí al cricket, ¿no? Y eso se repite en las fotografías de estos poblados, ¿no? Y uno efectivamente, esta es la foto a la que se refería Chema, ¿no? De estas niñas con los brazos en cruz. Están todos vestidos de domingo, ¿no? Realmente es una teatralización, pero muy bien hecha, sí. Si tenéis ocasión de hojear el libro, veréis que todos tienen unos zapatos extraordinariamente limpios. No parece que estén jugando, ¿no? con estos maravillosos juegos que los ha recuperado el Reina y que están expuestos, dos de ellos, el Reina donó Vázquez de Castro, estos juegos, ¿no? Y que al final esta fotografía de los niños y la arquitectura realmente es una fotografía de esperanza, ¿no? Constantemente. Es decir, esta arquitectura también puede hacer mejores a estos niños, puede educar a estos niños. A través de los niños quizás la sociedad sea mejor y quizás el país pueda ser mejor. Claro, esta utopía del movimiento moderno de la arquitectura puede cambiar el mundo, como la medicina puede cambiar el mundo, como la filosofía puede cambiar el mundo. Posiblemente nos hayamos también olvidado estas cosas, pero lo que sabemos es que y este es el aprendizaje real de estos libros, ¿no? Que como ocurrió con esos arquitectos que frente a todos los inconvenientes hicieron un trabajo extraordinario, que nuestro trabajo de día a día, nuestro trabajo de acupuntura, nuestro esfuerzo personal también cambia una parte del mundo. Quizás no todo el mundo, pero quizás una parte. Y por tanto, todo nuestro trabajo honrado es un trabajo absolutamente necesario. Yo creo que esta es la lección fundamental que nos da este libro, independientemente de que comparemos las plantas y que todo esté dibujado a la misma escala. Todo esto está muy bien y ¿verdad? Es la cadena que sustenta el libro. Pero los libros nos dan otras informaciones, ¿no? Y este en particular, perdona Carmen, ya te dejo, ya sé que... No te preocupes, es que estamos aquí con cierto nivel de precariedad. Es que estáis compartiendo en la oreja esa cosa. Pero nos encanta la precariedad, da mucho juego. Bueno, se oye muy bien, se oye muy bien. Gracias, es menos mal, porque vamos a un rato malo. Que solo quería añadir, respecto a lo que se estaba diciendo por parte de Andrés y de Chema, es que estos tipos eran jovencísimos, acababan de terminar la carrera, generosísimos, provenían de vertientes muy diversas, ¿no? Como ha dicho Andrés, los había cristianos, los había falangistas y los había un poco así comunistas. Sí. Perdón. Había 3 paquetes que no los había, por supuesto, el Estado cuando les contrató. Pero digamos, esos 3 grupos extrañamente juntos tenían ese punto común, ese denominador común que era, oye,
la vivienda social, la vivienda para una sociedad que la necesita, ¿no? Y entonces ahí se unieron pues una serie de chavales estupendos, con muy buenos conocimientos, sobre todo con mucho aprendizaje del exterior. O sea, me parece que Chema citaba efectivamente Holanda, pero sabían de Alemania, el que no había estado en Suecia, el que no había viajado a Estados Unidos, quiero decir que eran gente culta, que si no viajaban se conocían las revistas, todos ellos, y que además incluso son generosos porque regalan sus honorarios. La mitad de sus honorarios decidieron que no había que contemplarlos porque querían trabajar en esa obra, ¿no? Una obra, bueno, la verdad es que efectivamente el comisario, ¿cómo se llamaba? Laguna. Y Laguna. el otro, ¿cómo se llamaba? Estaba Laguna y otro, es que ahora no me acuerdo. Vallejo. Vallejo. Bueno, pues Vallejo. Fueron dos tipos con un coraje, también hay que decirlo, con unas narices para ponerse con aquello y funcionó muy bien. Entonces se apoyaron un poquito en los arquitectos que, como ya Oiza, etcétera, que habían estado en el hogar Del empleado. efectivamente, en el hogar del empleado. Gracias por las apostillas, Andrés. Te lo agradezco muchísimo. Pero es que estoy sujetando el teléfono y tengo la mano y toda la energía en una mano. Que gracias Entonces, a la sujeción con la mano se te traba la lengua. el hogar del empleado, que tenían algo ya más de experiencia y entonces les ponen a hacer esto inmediatamente. Y empiezan por unos y acaban con el último, ¿no? Eso sí. Pero sí, hay una generosidad por su parte, ya te digo, que regalan los horarios. Alguno tuvo incluso el coraje, y también hay que decirlo, de vivir allí. Que es difícil, yo nunca he vivido en alguna ocasión sí, pero en una vivienda, una cosa que tú hayas construido es jodido, porque tienes a todos los días ahí dándote la murga todo el rato. Bueno, pues hubo dos, que me parece que fue Lucho Miquel y Antonio Vázquez de Castro, que vivieron en las casas, pero es que Antonio Vázquez de Castro llegó a dejar a mí me lo contaba, llegó a dejar hasta su Mercedes flamante que se había traído de Alemania, recorriendo toda Europa, lo dejaba para que funcionara como taxi, incluso como ambulancia cuando era necesario por las vecinas que tenían que parir, y se les llevaba, ¿no?, al hospital. Vale. O sea, que eran tipos muy comprometidos. Álvaro no ha dicho Ok. Álvaro no ha dicho nada, no ha dicho Y Antonio solo dos. Claro, ¿Perdón? Sí, yo ahora mismo que quería, porque es que se nos da la hora nada, y yo quería, por supuesto, que pueda hablar Álvaro y contarnos, Sí. porque al margen de toda esta cuestión de la cartografía de los poblados, el redibujo de los poblados, ese sistema maravilloso, ¿no?, de volver sobre los planos y volver a redibujarlos, vosotros proponéis, Álvaro, ese análisis tan especial que aparece un poco al principio y también al final. Sí. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, la verdad es que ya ves que estoy súper bien acompañada en Acompañada, este libro. total. Yo creo que este libro tiene como ciertos documentos que hemos generado como por primera vez, ¿no?, que tiene que ver con esta cartografía inicial, donde aparecen los 7 poblados, que hay un plano muy antiguo, pero que no se había vuelto a hacer otro, digamos, como más contemporáneo. Luego hemos generado también de cada uno de los poblados como su plano de situación, diferenciando por colores lo que ya estaba construido en ese momento, cuando el poblado se construye, y lo que viene después, que también nos parecía muy, muy bonito de ver. Y luego, efectivamente, están los análisis ahí. Ahí se ve un poquito. Ahí se ve un poquito. Sí. Hay que comprarse el libro. Hay que comprarse el libro. Exacto. Porque Hay que comprarse el libro. Muy sutiles. Exacto. Y- La documentación gráfica impresa está maravillosa, pero claro, en pantalla pues es otra cosa. Y luego, efectivamente, tenemos el análisis morfológico que aparece al inicio, que hay que es sobre los llenos, y el otro que está hecho sobre los vacíos. Y entonces aquí efectivamente aparecen algo así como unos ábacos, ¿no?, como con un montón de medidas que se han, bueno, tomado todas nuevas a partir de los redibujados, y donde aparecen, digamos, pues datos y parámetros, ¿no?, que tienen que ver con la superficie de la parcela, la superficie ocupada, la superficie ocupada en relación residencial en relación con la superficie ocupada total, la superficie de otros usos con la superficie de ocupación total. Sí, O sea, porque tienen empiezan una a mezcla aparecer, de usos muy bonitos, claro, todos los poblados también, ¿no? Muy empiezan a interesante, aparecer ¿no? una serie de datos que efectivamente luego estos ábacos se pueden comparar entre los poblados y sacar como sus propias conclusiones. Sí, porque había unas cuestiones comunes, ¿no? Eran elementos bastante cerrados en sí mismos, con vías interiores,
Había una separación entre lo rodado y lo peatonal, había espacios públicos, había dotaciones públicas, iglesia, pero también el comercio, también, ¿no? Como muchas cuestiones. Sí, había una mezcla de usos bastante interesante. Y luego, en la parte final, como decías, María, Más tipológica. que es, claro, que es el análisis tipológico, que lo hemos hecho tanto para agrupaciones como para los tipos de vivienda. Y entonces también hemos medido, en este caso, todos los metros cuadrados útiles y también hemos hecho como unos esquemitas como comparándolos, ¿no? Unos y otros. Hay que decir que todos los poblados están estructurados, todos estos planos que hablamos, con los tipos, ¿no? Tenemos el unifamiliar en hilera, el bloque lineal, el bloque en galería y la torre. Y un poco todos los análisis también giran alrededor de los tipos que había en estos poblados, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues es un pasito más a lo que habíamos enseñado previamente, ¿no? En otras publicaciones, tipo como los cuadernos de vivienda, donde a lo mejor solo se enseñaban los planos. Y aquí hay un análisis, digamos, como cuantitativo también de todos los poblados. Luego también decir que hay algunos planos que son inéditos. Es la primera vez que aparecen redibujadas todos los tipos de células de entrevías, por ejemplo, que eso iba a ser una primicia de la tesis de Isabel Rodríguez y nos cedió los planos originales y nos hemos adelantado. Que, oye, le agradecemos que haya sido como tan generosa. Y es verdad que creo que es el único documento en el que tú puedes ver todos los tipos de los poblados, ¿no? Sí. Efectivamente. De todos los poblados. Sí, de todos los poblados. Cuando lo ves conjuntamente, es una pasada. Yo que los conozco, que los hemos visto. Claro, nosotros los hemos hecho y nos ha sorprendido. Pero es que cuando los ves juntos bueno, es fantástico. Sí. Y desde luego, o sea, la documentación gráfica, bueno, que ha sido también, decir, uno de los puntos clave, ¿no? De lo que es la producción física del libro, porque no podía no ser, digamos, impecable, ¿no? Porque al final, digamos que todo este cuerpo gráfico es verdad que van los textos, digamos, de cada uno. Hay varios autores, además de los 4 que están hoy aquí con nosotros, hay varios autores más de los textos que están aquí incorporados, que van, digamos, aplicando a cada poblado, pero el cuerpo, el aparato gráfico, que es verdad que yo trato aquí como de enseñar un poco en pantalla, pero de verdad que no le hace ninguna justicia, así que yo creo que voy a parar de enseñar la pantalla. Porque creo que se nos ha olvidado citar a los articulistas que lo pueden a eso iba. A Justo Izazi, Luis a Fernández, Valdellau, a Antonio Lopera, a Chuamán y a ti. Y a Gabriel Ruiz Cabrero, aparte del texto que puedo escribir yo modestamente. Parte fundamental porque hacen un análisis bastante interesante, no solo de cada uno de los poblados, sino que logran contextualizar ese poblado dentro de esa sociedad, de ese momento tan especial, ¿no? Y por lo tanto se construye un libro a través de esa visión, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista, ¿no? Si fuese un arquitecto Ortera diría poliédrica, ¿no? Por lo tanto, poliédrica. Bueno, Andrés, que nosotros tenemos una colección que se llama poliédrica, te lo pido. No sé, un arquitecto Ortera. La verdad que hoy ya sabía yo que hoy podía pasar de toda lectura. Lo tenía claro. Ya sabes que cuando nos encontramos en estos sitios tenemos una sinceridad que mata. Totalmente, pero para eso está el club de lectura, para hablar en abierto. Quizás, Chema, como tenemos otro proyecto importantísimo en común y nos quedan muy pocos minutos, quizás Chema cinco minutos exactamente. Sí, quizás Chema nos podría hablar del proyecto Haustag que vamos a hacer con asimétricas para dentro de un año, una exposición del ICO, y que por otra parte... Spoiler gigante estamos haciendo aquí. Con otra editorial, pero quizás no lo podía avanzar con un proyecto que de alguna manera da un salto sobre los proyectos anteriores de vivienda en España, los dos grandes libros de vivienda en España ya fundamentales, aparte de los que se están produciendo en otros lugares, o el libro de termodinámica
que se produce desde el MCH. Quizás, Chema, pues hablar tú de eso, ¿no? Sí, Para rematar. El libro ese, sí, igual para rematar, porque estamos muy ilusionados, ¿sabes? A veces, yo estoy seguro que a alguno le voy a quedar gordo los que está escuchando, porque parece que somos unos chulos. Pero este libro de Hausdorff, sí, a mí me parece un libro muy, muy importante. Fijaros, parte de 1000 ejemplos de toda Europa, se seleccionan los que tienen premios por publicaciones en general, se baja a 600, hay votaciones, hay grupos de investigación que opinan, se seleccionan 60 edificios europeos, algunos españoles, otros europeos, y de esos 60 a la vez con Big Data se ven todos los artículos de vivienda que han todas las revistas de arquitectura importantes del siglo, estoy hablando del siglo XXI, qué nuevos temas habla la gente cuando habla de vivienda del siglo XXI, en la gestión, en compartir, y entonces eso lo que se hace es unas las de vivienda del siglo, de lo que va a pasar en el siglo XXI, pero lo que es más importante, cada ejemplo se le asocia a un tag, a un concepto. Y ese asunto se desarrolla como si fuera un libro dentro de otro libro, se desarrolla como una investigación pura. Ahí ya sí no es solo redibujado, sino cuando se habla de economía circular o cuando se habla de active aging o cuando se habla de cualquier cosa, lo que se desarrolla se pone en contacto con el equipo, qué datos hay. Y yo creo que si nos sale bien este asunto, que puede terminar este año, cuando alguien quiera hablar de qué está pasando en Europa en el siglo que viene, va a tener que hablar de cosas que pasan ahí. Puede criticarlas o puede intentar cambiarlas. Oye, os voy a incorporar un ejemplo que es mejor, pero lo que está ahí yo creo que tiene muchísima importancia, porque se ha hecho de una manera con mucha ilusión, mucha gente currando, chavales jóvenes y tal, pero con mucha ilusión, pero con una ambición grandísima. Y la gente que lo ha visto hasta ahora sí se lo parece, y realmente hemos tenido incluso pues que tomar una decisión también sobre diversificar editoriales y de diversificar esto del libro grande y el ICO y no sé qué, porque yo creo que sí que va a tener importancia incluso para estar en desacuerdo con cosas que se digan ahí, pero no intenta ser polémico, sino hablar de cosas que están pasando y que no pasan en España y que pueden pasar y que igual hasta replantean la figura del promotor tradicional que dice que tiene que ganar dinero por ir a pulmón, digamos, con su dinero, sino que igual los que tiene que tener son mejores ideas y nuevas gestiones, digamos. Ese es el resumen de ese trabajo que igual estamos equivocados, pero que estamos muy, hablaré, estamos muy ilusionados de la importancia que puede tener, yo creo que a nivel internacional. Sí, que efectivamente ha interesado al ICO y va a ser una exposición que se abrirá el año que viene en octubre. Y el le contó a Andrés el primero, acompañando con un amigo, le contó este asunto y el ICO directamente dijo que quería, después de la Hackathon, que entre paréntesis ha inaugurado esta tarde a las 6, y la ministra... Esta misma tarde. La ministra de Gobierno ha dicho que excusa su presencia, luego la han dejado allí, estaban Jean-Philippe y Anne un poquito en la exposición, ¿no? Los arquitectos grandes a nivel mundial en vivienda colectiva estaban solitos esa tarde cuando yo he cogido el taxi ahora, porque los políticos pues tampoco han declinado su asistencia, digamos. Porque construyen con metacrilato y un buen político encarga cosas de mármol. Es la cuestión del material. Política, es la cuestión... Una cosa política que dicen es: no hemos puesto maquetas en nuestras exposiciones. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque siempre nos ha parecido ridículos ese profesor de proyectos agachándose aquí para ver de abajo y decir muy bien y tal. Nos ha parecido cuando hacen esas cosas y son planos y fotografías y entrevistas con los habitantes. Con los usuarios, sí. La verdad es que, bueno, se nos va la hora, se nos ha ido ya, pero yo quiero decir, nada, un par de cositas y ya está. La primera, la exposición de la Hackathon y Basal, tenemos que ir todos y todas a verla ya, o sea, porque se ha inaugurado y hay que ir a verla. A pesar de que estén hoy solitos esta tarde, vamos a apoyar esa exposición porque es magnífica, como todas las que hace... Como todas las que hace el ICO, no nos vamos a engañar. Y como lo va a ser, estoy convencida, ese proyecto maravilloso del año que viene, de octubre, con este equipazo que hemos estado hoy aquí. Asimétricas, estamos felices de que contéis con nosotros para este proyecto, encantados. Aunque haya más editoriales y otros proyectos, que yo creo que también es importante, ¿no? De verdad lo pienso, sabéis que lo decimos siempre, o sea, aquí no hay competencia, todos somos necesarios, en realidad. Que exista ese proyecto en otra editorial, en TC, pues tiene que ver también con que pueda existir el de Asimétricas y que se pueda hacer esa exposición. Así que, de verdad, muchísimas gracias
Andrés, Carmen, Sálvora, Chema, de verdad, gracias por estar esta tarde aquí, gracias por este magnífico trabajo que hacéis, con este mensaje de esperanza también que nos ha dejado Andrés de seguir construyendo un mundo mejor, porque tú decías una parte del mundo, pero Andrés, si una parte del mundo mejora el mundo entero. Así que desde aquí, de verdad, un abrazo a los 4. Estoy feliz además de haber celebrado hoy con vosotros esta notición del club. Y nada, seguimos el miércoles que viene aquí con más club. Y mañana pues nos vemos en la entrega de premios si queréis verlo y si no, no. Y comprad el libro en librerías, Atlas de los Poblados Dirigidos, Madrid 1956-1966. Carmen, Sálvora, Andrés, Chema, un beso enorme porque se me va a cerrar este cacharro. Y nada, que gracias a todos, de verdad. Seguimos trabajando, ¿vale? Un besito. A los amigos que he visto por aquí. Hasta ahora. Chao. ¿Estáis Un escuchando besito. las campanas de Santa María la Mayor? No, pero no Las lo vimos, oímos, pero las oímos. Nos las imaginamos, Andrés. nos las estamos imaginando, Andrés. Tú graba. Que algo Venga. queda. Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches, ten Chao. cuidado con ella. Adiós, Adiós. chao. Va, bellísimo. Chao.